No hay lo que hoy en día las religiones proclaman. No hay la inmortalidad del alma. No hay eso de que cuando morimos, el alma se separa y si era bueno se va al cielo y si era malo se va al infierno o al purgatorio y la reencarnación y tantos conceptos que todos han surgido de la primera mentira de Satanás, de su primera doctrina de su religión pagana, que es: no moriréis. Cuando Dios había dicho claramente en Génesis 2:17, el día que de él comierais del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Y quiénes son los que se hacen pasar por los muertos? Los demonios. Ellos están en estas prisiones de oscuridad. Ellos no tienen paz, no tienen esperanza. Ellos son muy infelices porque ellos ahora cosechan lo que ellos han sembrado. Les invito a que nos pongamos de rodillas para hacer una oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos ser tus hijos, porque nos has creado y nos has dado un hermoso mensaje de esperanza y de salvación. Te damos gracias por tus promesas, las profecías. Tú vienes pronto y eso es algo muy bueno y nos estamos preparando, y bendícenos para que todos nosotros estemos ahí y todos alcancemos la meta y todos podamos luego vivir en un mundo mejor. Te damos gracias, Señor, te pedimos tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos analizando el tema de esta mañana porque hay varias cosas muy importantes de este gran conflicto que no hemos analizado todavía. Vimos que Satanás y sus ángeles cayeron al planeta Tierra y que aquí, conocidos como los demonios, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, trabajan en nuestra perdición. Así como Dios y el Espíritu Santo y los santos ángeles y Jesucristo trabajan en nuestra salvación. Así que hay una lucha muy grande, un conflicto por cada alma. ¿Recuerdan que hemos visto un versículo que decía en Mateo 25:41 que el fuego ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos? El infierno ha sido preparado para ellos y que originalmente no era el plan de Dios de que también seres humanos tengan que participar en eso. Pero ya que el conflicto se trasladó del cielo a la tierra y aquí ahora también nosotros tomamos nuestras decisiones y seguimos nuestro libre albedrío, también aquí hay una división. Así como hubo una división en el cielo, 2/3 se quedaron con Dios en obediencia, pero 1/3 se fue con Lucifer y se unió a la rebelión. Igual aquí en la tierra hay una división igual. Una parte decide ser fiel a Dios, obediente, y decide ser hijo de Dios. Y una otra parte decide ser desobediente, ser parte de la rebelión, vivir en pecado y no hacer caso a la palabra de Dios. Y finalmente también aquí en la tierra terminará ese tiempo de gracia. Así como terminó antes en el cielo y se llegó a la decisión final. Igual aquí en la tierra se llegará a la decisión final. Apocalipsis 22, versículo 11 nos habla de eso. El momento cuando la última decisión es tomada, los que son justos seguirán siendo justos y los que son impíos seguirán siendo impíos. Y luego Dios llevará a este mundo al gran clímax, el retorno de Jesucristo, y finalmente también
Dios recreará después los cielos y la tierra, para que todo sea otra vez bien y bueno, como era al inicio. ¿Saben? Les voy a hablar un poquito más de estos ángeles caídos, porque hay unos cuantos versículos que nos revelan más luz para que entendamos mejor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora aquí no debemos equivocarnos, porque en este momento los demonios aún no están en el infierno, sino están esperando ese momento del juicio final. Están esperando y aguardando el fuego eterno, ese fuego eterno que menciona la Biblia, ese infierno que les aguarda después de los 1000 años. Porque en la Biblia ha sido traducido mal este versículo, porque en el original no dice Gehenna, lo que debería ser traducido como un infierno, sino dice Tártaro. Es otra palabra, no se refiere al infierno, pero sí se refiere a un lugar donde los demonios están esperando y aguardando, dice aquí, en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Es por eso que ellos están en estas prisiones de oscuridad. Como vimos en el tema pasado, ellos no tienen paz, no tienen esperanza. Ellos son muy infelices porque ellos ahora cosechan lo que ellos han sembrado, su decisión. Y los ángeles que pecaron, dice, qué interesante. ¿Qué es pecado según la Biblia? Primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Los demonios, los ángeles caídos, pecaron allá en el cielo cuando se rebelaron contra Dios, cuando llegaron a ser desobedientes, cuando tomaron conscientemente su posición y se unieron a la gran rebelión. Y Dios los arrojó. ¿De dónde los arrojó? ¿Qué dice Apocalipsis 12, versículo 9? Los arrojó del cielo a la tierra. Pero aquí en la tierra no están como nosotros, así físicamente caminando por ahí, sino como vimos en el tema pasado también, están como huestes, en las huestes celestiales. Los ángeles caídos están como en otra dimensión, en una dimensión no material, en una dimensión espiritual, ahí en oscuridad. Por eso ellos tratan de apoderarse de seres humanos, de los endemoniados, para que a través de ellos, un momento, o cuando ellos entraron en los cerdos y se precipitaron en el mar, por un momento, de alguna manera, tengan esa realidad física. Qué interesante. De todas maneras, ellos están ahí en la oscuridad, en prisiones, reservados para el juicio. Ellos saben lo que les espera, el juicio que se les viene encima. Es por eso que cuando los endemoniados gadarenos se acercaron a Jesús, hay un versículo que esta mañana en el tema anterior no les leí. Miren esto, Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29. Mateo 8, 28. Cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y ahora viene el punto, versículo 29. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Primeramente lo reconocen
Los demonios reconocen muy bien a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque ellos lo habían visto en el cielo antes de su caída, miles de años antes allá. Y ahora lo vuelven a ver en la tierra y dice, ahora escuchen muy bien, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Oh, los demonios saben que les espera el juicio futuro venidero, el fuego, el infierno preparado para ellos. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? No. Cuando Jesús vino hace 2000 años, aún no vino a atormentarles con el infierno. Esto les espera recién de aquí pasado el milenio, los 1000 años de Apocalipsis 20. Aún ellos están aguardando en estas prisiones eternas su castigo final, en el cual participarán también todos los seres humanos que se unan a la gran rebelión. Así que no nos conviene vivir en pecado y vivir en transgresión de la ley y vivir en desobediencia, porque si no, a nosotros también nos va a esperar eso junto con ellos. Pero nosotros estamos a tiempo de que nosotros podamos ser salvos y libres de todas esas cosas que vendrán sobre los ángeles caídos. Miren lo que dice en el libro de Judas, justo antes del Apocalipsis. Judas, versículo 6. Aquí no decimos capítulos porque solo hay uno. Entonces vamos directo al versículo 6. Aquí arroja más luz sobre esta temática. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Qué impresionante, los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿A quiénes se refiere? ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos, los que se unieron a la gran rebelión con Lucifer. Ellos son los ángeles que no guardaron su dignidad, 1/3 de los ángeles. Mientras que 2/3 de los ángeles que se mantuvieron leales a Dios, ellos sí guardaron su dignidad. Pero aquí habla de los ángeles caídos, sino que abandonaron, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que abandonaron ellos? Su propia morada. Ustedes saben que fueron arrojados del cielo, ¿a dónde? A la tierra. ¿Dónde vivían los ángeles antes de ser lanzados fuera del cielo a la tierra? Ellos vivían en sus moradas. En sus moradas en el cielo tenían sus hogares. Hermosos hogares, hermosas moradas tenían ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos las abandonaron por decisión. Porque ellos se unieron a la gran rebelión de Lucifer. Luego fueron arrojados a la tierra, abandonaron sus moradas quedaron vacías en el cielo. Y dice aquí, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para el juicio del gran día. Ellos saben lo que les espera, por eso los demonios dijeron a Jesús, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Oh, qué tremendo, qué tristeza que ellos abandonaron sus moradas por haberse unido a la gran rebelión. Pero saben que esas moradas que ahora están vacías, hace miles de años esas moradas están vacías en el cielo. Hace casi 6000 años ya están vacías esas moradas en el cielo. Qué triste. El cielo, los ángeles santos caminan por ahí, y cada tercera morada está vacía, hace miles de años. Y dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 14. Jesús dice en Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén.
la promesa del retorno de Jesucristo en gloria y majestad, lo que estamos esperando. Y Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. ¿Qué son esas moradas? Hay muchas moradas vacías en el cielo que Jesús ha ido a preparar para nosotros. Porque nosotros, cuando vayamos al cielo, vamos a ir a ocupar las moradas vacías, que están vacías hace miles de años, de los ángeles caídos, porque ellos abandonaron sus moradas. Y nosotros vamos a ir a morar ahí también. Aparte de eso, dice la Biblia en Isaías también, que vamos a construir luego casas también en la tierra nueva que Dios nos ha preparado, que Dios nos va a recrear, aquí y después. Pero durante el tiempo y la estadía en el cielo, ahí vamos a estar también en esas moradas. ¡Qué impresionante! Ahora ocurre que hay un versículo en la Biblia que tenemos que entender bien para entender aún mejor este gran conflicto espiritual con estos demonios, estos ángeles caídos, que nos tientan también y que son parte de la estrategia de Satanás. Miren aquí, Éxodo capítulo 20. Vamos ahora a los 10 mandamientos. Y en Éxodo 20 encontramos el segundo mandamiento, que es el de la idolatría. ¿Recuerdan el primer mandamiento donde Dios dijo que no debemos tener otros dioses ajenos delante de Dios? Porque solo existe un Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Amén. El que hizo todo en 6 días y en el 7º descansó. Pero luego viene el segundo mandamiento, después de que Dios se establece como el único soberano. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, dice en el versículo 4, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el versículo, el mandamiento más largo de los 10, junto con el 4º mandamiento del sábado. Son los 2 mandamientos más largos, son los 2 mandamientos más atacados. Recuerden que este mandamiento, este segundo, fue arrancado fuera en los 10 mandamientos del catolicismo romano. Ustedes saben eso, ¿no? Porque según la profecía de Daniel 7:25, hablaba que vendría un poder del cuerno pequeño, un poder anticristiano que cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Y un cambio que hizo esta potencia cristiana, romana, papal, fue sacar el segundo mandamiento fuera de la Biblia, de los 10 mandamientos, y luego solo quedaron 9. Y para que la gente no se dé cuenta, el 10º mandamiento del no codiciar se partió en 2, en el 9º y en el 10º en el catecismo. Y así más o menos se camufló y volvieron a ser 10. Pero la evidencia de que todos los mandamientos recorrieron una posición hacia adelante es, por ejemplo, en el sábado. El sábado es el 4º mandamiento y en el catecismo aparece en el 3er mandamiento. Ya que el segundo fue sacado fuera, el 4º llegó a ser el 3º, el 5º, el 4º y así. Pero obviamente ya no como sábado, sino santificarás las fiestas. ¿Y a cuáles se refiere? Al domingo. Así que ahí vemos las modificaciones poderosas, y si ustedes no sabían esto o piensan que no puede ser lo que estoy diciendo, les hago la invitación de que agarren una Biblia, abran Éxodo 20 y abran un catecismo y busquen los 10 mandamientos y luego vayan comparando y se van a dar cuenta que así es
lo que pasó en la historia. Así que, ¿por qué tanto odio contra el segundo mandamiento? Aquel que dice que no debemos tener imágenes ni ninguna semejanza, no debemos inclinarnos a ellas ni honrarlas. Es decir, no debemos hacernos imágenes en el sentido de veneración o adoración. No debemos hacernos imágenes en el sentido de inclinarnos a ellas, ponerle velas, venerarlas, en el sentido religioso, en el sentido espiritual. Porque no debemos equivocarnos. Es algo muy diferente a tener una imagen en el sentido de una fotografía. Yo puedo sacar una foto y tener una imagen, ¿no? Por ejemplo, de mi mamá. Yo la puedo ver, pero eso no es quebrar el segundo mandamiento, porque no le estoy adorando, ni me estoy inclinando ante ella, ni le estoy poniendo velas, ni estoy haciéndolo en el sentido religioso, espiritual de veneración o adoración. Aquí es muy claro y preciso de que no debemos hacernos imágenes en relación a algo religioso espiritual para ponerlo en lugar de Dios, para inclinarnos, venerarlo, honrarlo. ¿Por qué dice Dios? Porque yo soy, dice, celoso. ¿Ustedes saben lo que es ser celoso? ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor no es celoso, dice, ¿no? En el versículo 4, 1 Corintios 13, 4, el amor no es jactancioso, o también traducido celoso. Pero ¿acaso ahora hay una contradicción si Dios dice, yo soy amor? Y dice, el amor no es celoso. Pero a la vez dice aquí, yo soy un Dios celoso. Y también dice en la Biblia que debemos ser celosos por la verdad, por la justicia, por la palabra de Dios. ¿A qué se refiere entonces? Tenemos que nuevamente entender a lo que se refiere. Ahora, Dios en la palabra es el marido celestial, es el esposo celestial. ¿Y quién es la iglesia en la Biblia? Es la esposa, es la mujer simbólica del marido celestial, quien es Dios. Así que la Biblia, en otro momento vamos a ver algunos versículos, la Biblia compara a Dios como el marido celestial y su iglesia como su esposa. Dios quiere cuidarla, bendecirla, protegerla, guiarla, sostenerla. Y la relación de la mujer de la iglesia hacia su esposo celestial, ¿cómo es? Obedecer a Dios, seguir, confiar en Él, tener fe en Él, respetarle, amarlo. Eso es la relación, como en un matrimonio. Ahora, ¿cuándo entran los celos? Cuando la mujer ya se aleja y todo eso lo que debería dar al esposo lo da a otro. Ahí entra el celo del hombre, ¿no es así? Lo mismo de la mujer. Cuando la mujer debe recibir del esposo, pero no recibe, sino era otra. Ahí entra el celo. Y es lo mismo que vemos aquí. Miren, Éxodo 20, versículo 4 y 5. El versículo 5, cuando dice que no debemos inclinarnos a las imágenes ni honrarlas, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Es decir, oiga, yo soy Dios, tienes que venerarme a mí, tienes que adorarme a mí, tienes que honrarme a mí, no a una imagen, no a un ídolo, no a un yeso. Eso le pone a Dios celoso cuando su esposa hace ese tipo de cosas, porque eso es infidelidad, eso no es correcto. Y eso le pone muy triste a Dios, por eso Él dice, aquí no puede haber otro, es solamente Dios. Solamente a Él debemos inclinarnos, honrarlo. Solamente a Dios debemos doblar las rodillas. Ante nadie más, solo a Dios debemos adorar. Entonces, ¿qué pasa?
Dios dice aquí en el segundo mandamiento que hay una maldición. Él dice aquí, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero a la vez también dice que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero ojo, aquellos que me aborrecen, dice Dios, a los que no guardan mis mandamientos, a los que se ponen imágenes y ídolos y lo veneran y le dan su adoración, sobre ellos hay una maldición hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, hoy en día, para entender esto un poco, en la antigüedad las familias vivían juntas. Los abuelitos, los padres, los hijos, hasta los nietitos. Mayormente vivían en un mismo lugar 3 hasta 4 generaciones. Hoy en día estamos divididos, separados, ¿no? Los abuelitos viven solos, los padres viven en otro lugar, los hijos en otro y los nietos luego en otro también. Pero antes estaban juntos. Entonces, cuando había un abuelito, una abuelita que, por ejemplo, tenían una imagen, un ídolo, y lo veneraban y lo tenían ahí en su casa, su santito, su virgen, y lo veneraban, le prendían velitas, se inclinaban, se postraban, le hacían adoración, veneración. Entonces, en este mismo hogar donde estaban los abuelitos, estaban también los padres, los hijos, los nietos, toditos juntos. La maldición estaba sobre todo el grupo familiar que estaba en ese hogar, porque todos participaban, queriendo sin querer ya, de esta idolatría. Pero la pregunta es, ¿por qué esta maldición está justamente sobre este segundo mandamiento? ¿Por qué esta maldición no está sobre el primero, tercero, cuarto, quinto, sexto? ¿Por qué no está sobre los demás mandamientos, sino sobre el segundo? Vamos a analizar, porque es algo muy serio. ¿Sabían ustedes que la idolatría es adoración a los demonios? Vengan conmigo, vamos a leerlo juntos. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí Dios compara la idolatría, imágenes de oro, plata, madera, bronce, no importa cuál metal o material sea, lo compara con adoración a demonios. Ahora les pregunto, ¿cómo es esto? ¿Por qué adorar una imagen es adorar un demonio? Y ahora les voy a explicar. Cuando el ser humano muere, dice la Biblia, va al descanso, va al polvo, va a la tumba. La Biblia dice que ya no hay odio ni envidia, no hay nada. Ya no hay alabanza en la muerte porque estamos muertos. En la tumba, en el sepulcro, en el cementerio. Hasta, dice la Biblia, que venga Jesucristo y se dé la resurrección de los muertos. Amén. Y ahí es donde volvemos a la vida recién. Y en ese transcurso de la muerte hasta la resurrección no hay vida. Estamos como antes de haber existido, como si nunca hubiésemos sido. Solo estamos en el registro de Dios para volvernos a resucitar en su debido momento. Pero no hay lo que hoy en día las religiones proclaman. No hay la inmortalidad del alma. No hay eso de que cuando morimos, el alma se separa y si era bueno se va al cielo y si era malo se va al infierno o al purgatorio.
y la reencarnación y tantos conceptos que todos han surgido de la primera mentira de Satanás, de su primera doctrina, de su religión pagana, que es: no moriréis. Cuando Dios había dicho claramente en Génesis 2:17, el día que de él comierais, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y luego aparece el diablo y la serpiente antigua y dice: no moriréis. Entonces la humanidad tenía que decidir en quién creo. ¿Creo en el Dios creador de la vida o creo en esta serpiente, en esta criatura que dice lo opuesto al creador? Lamentablemente Adán y Eva creyeron en la serpiente. Ese mismo día tenían que morir, pero no murieron ese mismo día porque en ese mismo día Cristo Jesús murió por ellos en forma del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque fueron revestidos sus cuerpos desnudos con telas y túnicas de pieles. Un animal inocente había tenido que morir en su lugar ese día. Era Jesucristo que murió en ese día. Es justo lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8, donde dice de aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Y habla del libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque ahí en el jardín Edén, en el principio del mundo, Jesucristo en forma de Cordero de Dios ya fue inmolado para que Adán y Eva no tuvieran que morir ese mismo día. Alguien más murió en su lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una ovejita que no había cometido ningún pecado, había tenido que morir. Derramó su sangre inocente y fueron revestidos Adán y Eva con túnicas de pieles. Lo pueden leer en Génesis capítulo 3. Y entonces, a pesar de todo esto, la humanidad entera, primero el paganismo y luego el cristianismo católico y después el cristianismo protestante evangélico también, se han creído esta primera mentira de Satanás de no morirás. Piensan que cuando morimos, ese ratito, se desprende el alma y se va al cielo o al infierno o otro lugar. Solo hemos quedado nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día y muy pocos otros. En este punto también los testigos de Jehová están correctos porque en este punto ellos también entienden que la muerte es la muerte. Y necesitamos la resurrección. Así que, si nosotros vemos que en el pasado hubo una persona muy buena, muy consagrada a Dios, un buen hijo de Dios, un buen cristiano, falleció. Y entonces la Iglesia Católica ha dicho, ahora él va a ser un santo. Y va a ser un mediador entre nosotros y Dios. Y ahora ese santito podemos también hablar para que él sea otro que hable en nuestro favor ante Dios. Y también la Virgen María, que murió también. Pero ahora en la Iglesia Católica se ha enseñado de que podemos a través de la Virgen María llegar a Dios, a Jesucristo, como si ella fuese nuestra mediadora. Y entonces hay muchas imágenes, muchas esculturas, muchos ídolos de santos y de la Virgen. ¿Y qué hace la gente? Va y se inclina, le pone velitas, le escribe cartitas, lo besa, deposita su fe en eso, lo ponen en el hombro, lo cargan, lo veneran, creen en eso. Y al hacer todo eso, Dios desde el cielo se pone celoso y dice, ¿qué está pasando? Esa veneración, esa adoración, solo me corresponde a mí, a ningún ser humano y mucho menos a un ser muerto que no puede recibir ninguna alabanza en primer lugar. ¿Y quiénes son los que se hacen pasar por los muertos? Los demonios. Es por eso que cuando uno va a una imagen de un santito, de la Virgen, de otros, está dando adoración a los demonios, espiritismo.
ocultismo, satanismo profundo. Eso es muy fuerte. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Y yo les quiero leer unos cuantos pasajes para confirmar lo que estamos diciendo. Vengan conmigo a Salmos 115. Salmos 115 es el salmo que se titula Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh, esto es muy claro, muy fuerte. Dice el versículo 9, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿En quién debemos confiar? En Dios. ¿A quién debemos elevar nuestras oraciones, nuestra alabanza? A Dios. Él es el único. Vamos a un segundo pasaje. Jeremías capítulo 10. Busquen conmigo. Jeremías capítulo 10. Y aquí los versículos 2 al 5. Jeremías 10, 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y con oro lo adornan, con clavos y con martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Absolutamente claro. El paganismo antiguo que levantaba imágenes desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el imperio. Y luego, lamentablemente, toda esta idolatría se volcó a la iglesia cristiana que ya había estado corrompida allá en Roma. Y se popularizó eso. Y entonces, durante siglos, pusieron en las iglesias, las catedrales, ahí las imágenes de diferentes santos, de diferentes apóstoles, de la Virgen María. Y la gente fue inducida a venerarlas, a arrodillarse delante de ellas, a pedirles favores, como si ellos pudieran ayudar. Luego se levantó el protestantismo. Y en el protestantismo dijeron, tenemos que volver a la voluntad de Dios. Sola Escritura, ¿recuerden? Y el protestantismo dijo, no hay que tener imágenes. Roma está lleno de imágenes ídolos, hay que limpiar todo eso. Y entonces comenzó el protestantismo y volvieron al segundo mandamiento. Y en las iglesias evangélicas cristianas, protestantes, no van a encontrar imágenes ni ídolos, pero se olvidaron volver al cuarto mandamiento del sábado. Ahí de repente tenían un problema. La ley, dicen, por un lado, el segundo mandamiento sí está en vigencia, pero el cuarto, misteriosamente, ese no. Y se quedaron en esta confusión. Pero nosotros como Iglesia Adventista del séptimo día, cuando Dios levantó proféticamente este movimiento, esta iglesia, nos permitió avanzar un paso más y decir, no solo el segundo mandamiento sigue en vigencia, también el cuarto sigue en vigencia. Y de esta manera, queridos hermanos, nosotros no participamos en venerar imágenes o ídolos porque pensamos y creemos
porque Dios lo ha dicho en el segundo mandamiento y lo escribió con su dedo en roca, de que está eso, voluntad de Dios y en vigencia. Vamos a un ejemplo más. Deuteronomio. Busquen conmigo. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15. Advertencia contra la idolatría. Ustedes ven que esto es una enseñanza a lo largo de toda la Biblia. Está en Salmos, está en Isaías, está en Deuteronomio, está en Apocalipsis. Es una enseñanza que está en toda la Biblia. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué debemos guardar? Mucho nuestras almas, porque no vimos ninguna figura. Para que no os corrompáis. ¿Y cuál es la corrupción? Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. No debemos tener nada de esas cosas, ni de hombre ni de mujer. También dice figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No debemos corrompernos, no debemos nosotros arriesgar nuestras almas haciendo estas cosas, ni de animales, ni de ser humano, ni de hombre, ni de mujer. No debemos tener escultura, imagen, efigie, ídolo, nada de ese tipo de cosas. Y luego el versículo 19 dice cuál sería el fin de la apostasía esta. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Oh, el colmo de la idolatría es la adoración de los astros. Y ahí tenemos el sol, la luna y las estrellas. Y del sol, el dios sol, con su día del sol, en primera posición de la semana, hoy en día conocido como el domingo. El antiguo día pagano, camuflado con un aparente manto de santidad. La idolatría, terrible. Entonces vamos a ver uno más, está en Isaías 46. Vengan conmigo, libro de Isaías, capítulo 46. Versículos 5 al 7. Dios dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la balanza, de la bolsa, y pesan la plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Y hay muchos más pasajes que podríamos leer acerca de la idolatría en la Biblia y que describe que esto no es de Dios. Me sorprende cómo existe una iglesia cristiana, la iglesia católica, que tenga más de 1,000 millones de miembros y que, aunque tengan la Biblia hoy en día ya traducido en sus idiomas, no lo puedan ver, ni encontrar, ni leer, ni entender. Realmente es una tragedia. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Atenas de los griegos, y los griegos eran muy idólatras, ustedes pueden leer en Hechos capítulo 17, versículo 16, donde dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Porque Grecia era pues también un imperio lleno de idolatría. Ahí teníamos los dioses famosos como de Zeus y otros famosos que hay ahí, muchos.
Entonces, la ciudad entregada a la idolatría, pero Pablo se acercó a la gente y él fue a un lugar en el versículo 22 que se llamaba el Areópago. Era un lugar famoso en Grecia, en Atenas, donde había muchos diferentes ídolos de los diferentes dioses que ellos adoraban. Y Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo los habla de una manera muy respetuosa. No les ataca directamente, sino, yo veo ustedes sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, él estaba mirando las diferentes divinidades que tenían ahí los griegos, y él dice: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Había ahí un altar especial al Dios no conocido. Entonces, entre todas las diferentes divinidades que había ahí, altares, había uno sin ídolo, sin imagen. Solo decía abajo: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo les voy a hablar de que ustedes adoráis por si acaso, para no olvidarse ni ninguno. De les voy a hablar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje. Y así sigue hablando, y llegamos al versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, Pablo de una manera muy cariñosa les explicó: miren, yo les voy a hablar de este Dios desconocido de ustedes, que no tiene ninguna imagen, porque no lo necesita, porque no requiere nada de estas cosas, no necesita ninguna forma terrenal humana. Y después de explicarles todo, les dijo: ustedes hacían toda esta idolatría en ignorancia, pero Dios manda ahora que os arrepentáis, porque Dios pasa por alto los pecados que cometemos en ignorancia. ¡Ah, qué bendición! Si alguien tenía ahí su imagen, la había venerado y había creído de verdad que eso es bueno, ahora se da cuenta que no es bueno, que no es la voluntad de Dios. Ahora Dios manda a arrepentirse y a quitar y a limpiar de esas imágenes y los ídolos la casa, para que quede limpia y para que solamente nosotros adoremos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, queridos hermanos, para la recta final de este mensaje, quiero decirles que no solamente Jesucristo tuvo experiencias con endemoniados, sino cuando luego sus discípulos tuvieron finalmente fe. ¿Recuerdan que había una época cuando no tenían fe y no podían sacar demonios? Pero cuando finalmente el Espíritu Santo vino sobre ellos y tuvieron fe, Jesús ya estaba en el cielo, ya había ascendido. Ahí ellos también repitieron historias parecidas a la de Jesús, sacando demonios, porque Jesús les había dicho: les daré poder para sacar demonios, les daré poder para sanar enfermos. ¿Recuerden? Porque el Espíritu Santo iba a estar en ellos, porque ellos ahora iban a hacer la voluntad de Dios al 100%. Y ahí hay dos historias en el libro de los Hechos. Una está en el capítulo 16. Hechos 16, versículo 16 al 19. Dice aquí, Hechos 16, 16.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿La adivinación es de Dios o no? No, no es de Dios. Los adivinos no es algo de Dios. Pero ella daba gran rentabilidad, ganancia a sus amos. Esta muchacha dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. Imagínate, Pablo estaba caminando ahí, los discípulos, y todo el tiempo la muchacha detrás de ellos, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Era verdad, estaban diciendo la verdad, la muchacha estaba diciendo la verdad, pero todo el día estaba caminando tras Pablo y todo el día ella estaba repitiendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Recuerden que los endemoniados también en varias ocasiones a Jesús habían dicho, tú eres el Hijo de Dios, el siervo del Dios Altísimo. Aquí igual, los demonios proclaman aquí la verdad, pero era algo muy molestoso para Pablo. Versículo 18. Esto lo hacía por muchos días. Imagínense esto. Ustedes caminan ahí todo el tiempo, alguien camina atrás de ustedes gritando ahí. Y entonces Pablo le desagradó, dice, más desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, escuchen al espíritu, la muchacha estaba endemoniada, la que tenía este espíritu de adivinación. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El demonio partió y salió. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y luego lo metieron hasta en la cárcel. Pablo y Silas aparecieron en la cárcel. Es ahí donde estaban en el cepo y cantando. Es ahí donde el carcelero, Dios intervino, hizo un terremoto y se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Y el carcelero estaba desesperado, quería ya matarse con una espada porque pensaba que todos los presos habían huido. Esa es la historia. Y entonces dice Pablo, no te mates, estamos todos aquí, ningún preso se ha ido. ¿Recuerdan? No nos hemos huido. Y ahí el carcelero estaba sorprendido y dijo, ¿y saben cuál era su reacción? En el versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en el versículo 33 dice, se bautizó él con todos los suyos. Imagínense qué maravilloso. Qué historia tremenda. Hay más riqueza aquí, pero vamos a la segunda que está en Hechos 19. Y con esta vamos a ir cerrando. Hechos 19, desde el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así que él sacó muchos demonios. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que habían oído esto, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, miren lo que respondió el demonio a estos, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio hablando ahí. Entonces había algunos ahí, como dice aquí, curiosa descripción, algunos judíos exorcistas ambulantes. Intentaron sacar demonios aquí y allá y diciendo, en el nombre de Jesús, dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Pero no era eso. Ellos no tenían una convicción real, ellos no tenían una conversión real, ellos estaban utilizando esas palabras como una tipo fórmula para intentar sacar demonios, pero no podían. Los demonios se burlaban de ellos, se reían de ellos. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? No lo sé. Ahora, importante, si ustedes un día les toca tener que expulsar demonios, más vale que antes hayan tenido una relación estrecha con Jesucristo, para que ese demonio sepa quiénes son ustedes y sepan que la palabra que van a hablar es con autoridad y con fe. No sea que también se hagan la burla diciendo, yo sé quién es Jesús, pero ¿quién eres tú? Yo no voy a salir. Tú no eres consagrado. Tú estás hablando una frasecita, en el nombre de Jesús, sal. No es suficiente eso. Hay que tener una conversión. Y miren cómo termina esto. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando más bien sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así que más bien el endemoniado se lanzó encima. Es una cosa peligrosa meterse con un endemoniado y querer sacar el demonio si tú mismo no estás convertido. Se puede lanzar encima de ti, destrozarte, dejarte desnudo, tienes que huir por tu vida ahí. Qué interesante, desnudos y heridos. Nuevamente la simbología, ¿qué significa la desnudez? El no estar justificados. Si nosotros queremos sacar un demonio, pero no estamos convertidos nosotros mismos, no estamos justificados de Dios, ¿creen que vamos a tener poder contra el demonio aunque repitamos la frasecita? No, esa frase tiene que venir acompañado por un carácter transformado, por una persona convertida. Y dice el versículo 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Como reacción, mucha gente dijo, más vale la pena convertirnos bien y dejar atrás el mal. No seamos como estos, los hijos del sacerdote que pensaban que poder con una frasecita como por arte de magia sacar los demonios. No. Asimismo, el versículo 19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Wow! Toda la gente trajo de sus casas sus cosas ocultas, sus libros de magia, de adivinación, sus libritos así del diablo, y los quemaron, aunque todo eso valía 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así fue. Queridos hermanos, realmente los demonios es una lucha real, existen hasta el día de hoy. Y vamos a tener todavía un tema más para terminar y completar la comprensión de esta lucha y cómo nosotros podemos estar y qué posición tomar. Y también la parte que yo les dije en el tema anterior, que esto solo sale con ayuno y oración, ¿recuerdan? Voy a explicar con más detalle en el otro tema que voy a dar. Que Dios nos bendiga con este conocimiento, que seamos como Pablo, que los demonios, si es que nos tienen que conocer, que nos conozcan como personas convertidas, con palabra de autoridad, porque Cristo mora en nosotros. Que si los demonios nos tienen que conocer, que más bien tiemblen ante nuestra presencia, porque Jesucristo estará o está en nosotros. Y si hablamos, será con autoridad.
Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Amén. Amén.